Prusia es el caso típico en Europa de un desarrollo desigual. Produjo el mayor estado capitalista industrializado del continente después de ser uno de los más pequeños y atrasados territorios feudales del Báltico. El ascenso de Brandeburgo tiene como respuesta la unificación de Alemania en la época de la Revolución Industrial y lo alcanzó bajo la dirección política de los Junkers agrarios de Prusia. La aristocracia local amplió sus dominios y privó a los campesinos de sus tierras a medida que los cultivos de exportación eran más lucrativos. La nobleza se opuso al desarrollo de un ejército permanente, convirtiendo al electorado en uno de los ejemplos más claros de Alemania descentralizado en la época de la Reforma, mostrando una política poco agresiva. La disolución de la orden militar y clerical después de la derrota de Polonia y la creación de una clase señorial unificada en Prusia Oriental. En 1618, los dos principados se unieron a la Prusia Oriental por medio de un matrimonio interfamiliar, pero el ducado continuó siendo un feudo polaco. Las nuevas adquisiciones del siglo XVII carecían de un corredor de tierra que las uniera a Brandeburgo. Las tres posesiones del elector estaban dispersas y eran vulnerables. En 1631, el ejército sueco se instaló en Pomerania e invadió Brandeburgo. Jorge Guillermo huyó a Prusia Oriental y, obligado por Gustavo Adolfo, cambió de bando y se declaró contra la causa imperial. 4 años después, desertó para firmar una paz separada con el emperador y Brandeburgo terminó en el conflicto, obteniendo ganancias con el Tratado de Westfalia. Tras la firma de la paz, la ocupación extranjera enseñó dos lecciones: el tener un ejército capaz de poner resistencia a la expansión imperial sueca en el Báltico. En 1653, los estados votaron por un subsidio durante 6 años para el establecimiento de un ejército. 2 años después, la guerra estalló en el Báltico con el ataque de Suecia contra Polonia en 1655. Polonia, apoyada por la intervención de Rusia y Austria, debilitó muy pronto a Suecia. Brandeburgo se cambió de bando a cambio de la renuncia polaca a su señorío sobre la Prusia Oriental. El elector ocupó entonces rápidamente Pomerania Occidental. Sin embargo, el Tratado de Oliva en 1660 surgió ante la insistencia francesa y se devolvió a Suecia. En Brandeburgo, Prusia Oriental y Klebsmark, el elector anuló las normas constitucionales por la emergencia militar, recaudó impuestos sin el consentimiento de las asambleas. En 1674, el elector era comandante titular de las fuerzas germanas que operaba contra Francia. En 1678, en ausencia de Federico Guillermo, Suecia invadió Brandeburgo como aliado de Francia. Toda la Pomerania sueca fue invadida por el elector. Prusia Oriental fue sometida a una recaudación de impuestos sobre la tierra y el comercio sin ningún consentimiento. En 1674, un golpe militar tomó la ciudad y aplastó su autonomía municipal. Un año después, se introdujo en Prusia Oriental el mismo separatismo fiscal. Hacia el fin del reinado del elector, se extendió a Pomerania, Magdeburgo y Minden. Las cargas rurales recaían sobre el campesinado en Brandeburgo y Klebsmark. En Prusia Oriental, la nobleza aportaba una ligera contribución. La economía de Brandeburgo y de Prusia Oriental fue seriamente dañada por la depresión general del siglo XVII, cuando el impuesto urbano se convirtió en un impuesto permanente sobre el consumo. Las ciudades se vieron privadas de toda representación en el Landtag. Mientras el sistema de Estado se hundía, el aparato militar burocrático del absolutismo se llevaba durante la guerra de 1675 y 1670. Se creó un departamento para los asuntos militares en todas las tierras dinásticas. El absolutismo brandeburgués siguió una senda administrativa parecida a las anteriores monarquías occidentales. En 1679, el general Kriegskommissar creó una jerarquía burocrática estable, diversificaron sus responsabilidades exteriores. Él era jefe de Estado Mayor, ministro de la Guerra y ministro de Hacienda. El Consejo Privado fue reducido ante este crecimiento. La burocracia del comisariado se reclutaba sobre una base interprovincial y, utilizada por la dinastía como su mejor arma contra el particularismo local, los escalones más altos eran ocupados por nobles. Tanto los niveles centrales como provinciales, los plebeyos se encontraban en los departamentos inferiores. La función del comisariado consistía en el mantenimiento y la expansión de las fuerzas armadas del estado de los Hohenzollern. Federico Guillermo I consagró su carrera al fortalecer el ejército prusiano, pasando de 40.000 a 80.000 hombres, siendo el primer príncipe europeo que vistió siempre de uniforme. En 1719 se le arrebató Pomerania Occidental a Suecia cuando Prusia salió con Rusia y Dinamarca contra Carlos. El aparato de Estado se dividió en dos columnas, la de los dominios y la del comisariado. El mercantilismo real promovió la industria textil y otros productos de exportación. Asimismo, los gastos de la corte se redujeron a un mínimo frugal. En 1740, Prusia acumuló condiciones sociales y materiales
que la colocaron como una gran potencia europea bajo el mandato de Federico II. Renania era una de las zonas comerciales más prósperas de Europa por estar situada a lo largo de las rutas comerciales que unían a Italia y a Flandes. A comienzos del siglo XVI, las ciudades del sur de Alemania superaban a Italia en descubrimientos técnicos y progreso industrial. El crecimiento de la economía alemana desapareció súbitamente. Se produjo una lenta inversión entre los precios agrarios e industriales. A medida que la demanda de productos alimenticios superó a la oferta y los precios de los cereales aumentaron rápidamente, los extremos norte y sur del gran abanico de ciudades desde los Alpes hasta el Mar del Norte se unieron de forma adecuada en un sistema articulado. Alemania Occidental era todavía una zona rica y urbanizada a principios del siglo XVII. La densidad de las ciudades evidenciaba una complicada política, ya que no había ningún espacio para la expansión del absolutismo aristocrático. Lo que existía eran pequeñas ciudades libres en medio de un laberinto de principados diminutos. Los pequeños estados territoriales de Alemania Occidental eran principados eclesiásticos. La Iglesia alemana fue importante para el gobierno regional, fomentando la autonomía municipal y la autoridad episcopal. No había espacio para el crecimiento de un estado absolutista importante. La fragilidad de los dos principados occidentales se añadía a las limitaciones territoriales. El terreno ofrecido por Alemania Occidental era incompatible con la aparición del absolutismo, cuya instauración del estado absolutista creó una hegemonía del imperio. Dentro del siglo XVI, estos estados eran los únicos con capacidad de liderar a una Alemania unificada y separada de la Casa de Austria, cuya fuerte maquinaria absolutista sería posible en el este, contando con ciudades afectadas por la supresión del luteranismo. La contrarreforma bávara iba delante de la de Austria, otorgando personal para la recatolización de las tierras de los Habsburgo. Fernando II concentró en su persona todos los poderes jurídicos, financieros, políticos y diplomáticos, duplicando los impuestos y obteniendo una gran reserva por la gran posibilidad de la guerra. El inicio de la Guerra de los 30 años, Baviera fue líder de los estados católicos de Alemania contra la amenaza calvinista en Bohemia. En 1648, Baviera pagó una indemnización del 70% de los costos causados por los ejércitos católicos. Durante la Guerra de los 30 años, esto devastó la economía local y diezmó a su población bajo una depresión en el ducado. La formación social bávara tenía pocas ciudades libres y pocos caballeros imperiales. Eso hizo imposible la rápida aparición de un estado absolutista en Baviera. El campesinado era formado por inquilinos libres que debían a sus señores unas cargas livianas. Las prestaciones de trabajo nunca adquirieron importancia dentro de Europa Central sin tener rutas marítimas. No tuvo la plena inmunidad fiscal. Sus impuestos eran menores de los de cualquier otro. La escasez de mano de obra por la despoblación de la Guerra de los 30 años resultó en pérdida de la aristocracia bávara, debido a la poca resistencia de la aparición de un absolutismo local. El gran elector consolidó un ejército de Brandeburgo. Más tarde, fueron silenciadas después de Westfalia. La reconstrucción del poder militar de los Wittelsbach fue hasta 1679. Bajo un matrimonio en 1672, la alianza franco y bávara dominó toda Alemania del Sur. Las dimensiones del ducado y el mantenimiento de un pequeño ejército aseguraban la importancia diplomática de Baviera dentro del imperio. Años después, la familia Hohenzollern consiguió la marca de Brandeburgo como obsequio del emperador Segismundo por los servicios militares prestados a las guerras contra los husitas. Debía su beneficio a las ricas minas de plata y estaño de sus montañas y a las industrias textiles de sus ciudades, el grado de urbanización de Sajonia y los privilegios de los príncipes locales sobre la industria minera produjo un modelo social y político diferente al de sus vecinos del norte y del sur, siendo más estable en el siglo XVI. En 1517, el electorado ernestino fue la plataforma religiosa del luteranismo. El ducado albertino pasó del campo protestante hasta 1539. Dominando la escena política, Mauricio de Sajonia accedió al ducado en 1541. Se unió con Carlos V en el ataque imperial contra la Liga de la Esmeralda. Participó en la aniquilación de los ejércitos protestantes en Mühlberg, adquirió las tierras ernestinas y el título de elector. Más tarde realizó el ataque de Franco-Luterano contra Carlos V y destrozó las posibilidades de los Habsburgo de reconvertir a Alemania, provocando la unificación de Sajonia bajo su soberanía. La Guerra de los 30 años sorprendió a Sajonia a inicios del siglo XVII.
sin preparación militar y diplomacia. Baviera jugó un brillante papel dentro de esta guerra, reduciéndose de manera similar a Brandeburgo. Los electores de Wettin y Hohenzollern se unieron al campo imperial en la primera fase de la guerra, siendo sometidos por Suecia y obligados a cambiar de bando. Tras el Tratado de Westfalia, Sajonia adquirió Lusacia, cuyos príncipes se instauraron un impuesto regular de la guerra que fue usado para crear un modesto ejército. La riqueza del país permitió su recuperación entre los efectos de la guerra de los 30 años entre 1660 y 1690. En 1700, su ejército era más pequeño y su sistema de estados no había sido anulado, pero tenía el doble de población, industrialmente estaba mucho más avanzada y poseía una tesorería mayor. En 1697, el elector Federico Augusto adoptó el catolicismo con objeto de conseguir el apoyo austriaco para su candidatura a la monarquía polaca. Asimismo, se estableció en Sajonia un impuesto general sobre las ventas. 2000 years later. La unión de Sajonia y Polonia no finalizó con la gran invasión sueca. Carlos XII marchó sobre Polonia, expulsó del país a Augusto II e invadió la misma Sajonia en 1706. Derrotó al ejército de los Wettin e impuso una cruel ocupación del ducado. La unión con Polonia causó más gastos que beneficios. Esto dañó a Sajonia durante los años en que Prusia acumulaba recursos para la acogida próxima en Alemania. A medida de que pasaba el siglo, iba perdiendo terreno ante los burgueses en el mercado de la tierra. La maquinaria burocrática del Estado siempre fue insignificante y se desarrolló menos que la de Baviera. La consecuencia fue que el absolutismo sajón nunca alcanzará una verdadera firmeza. El carácter de la formación social era demasiado mixto y fluido. En toda Europa, el Estado absolutista fue un aparato político del dominio aristocrático. Solo aquellas regiones que poseyeran una clase terrateniente económicamente fuerte y estable estarían en condiciones de conseguir la dirección diplomática o militar de Alemania. Solo ellas podrían crear un absolutismo capaz de igualarse al de las grandes monarquías europeas. Por lo tanto, Alemania Occidental fue excluida. En Prusia, la clase Junker mantuvo una servidumbre de hierro en sus propiedades y una tutela vigilante sobre las ciudades. La formación interna prusiana explica el súbito eclipse de los demás estados germanos en la época de la Ilustración y la hegemonía prusiana, la unificación alemana, mientras que Suecia fue la principal amenaza exterior que actuó como presión para la construcción del Estado. La capacidad de Prusia para resistir la expansión sueca y poner fuera de combate a todos sus rivales dentro de Alemania se debe relacionar con los Junkers y la consolidación de una base transparentemente clasista de un absolutismo dinástico por el gran elector y Federico I. Los refugiados alemanes del sur después de la Guerra de los 30 años y los hugonotes después de la Revolución del Edicto de Nantes fueron asentados para colonizar Hohenzollern. Prusia continuó siendo un país extremadamente modesto en comparación con las monarquías europeas de la época. La aristocracia prusiana se distinguía de las grandes noblezas europeas. La clase Junker estaba menos dividida que otras aristocracias europeas, formando un bloque de terratenientes con una mentalidad semejante y sin divergencias regionales. El Junker medio ejercía una función directa en la organización de la producción. La igualdad de riquezas distinguía a los Junkers de sus semejantes polacos. Los Junkers prusianos, de finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, formaron así una clase social compacta, en un país pequeño con una áspera tradición rural de negocios. Así, cuando el gran elector y Federico Guillermo I construyeran su nuevo Estado absolutista, produciendo una estructura administrativa sui generis. A diferencia de otros absolutismos, el modelo prusiano utilizó productivamente las instituciones de la aristocracia a partir de 1702. El Consejo de los Junkers elegían a los candidatos de la nobleza local para el puesto del Landrat. Otro era dominado por la monarquía. Landrat tenía poderes administrativos, fiscales y militares en los distritos rurales. La servidumbre era de dos formas en Prusia: la Leihbeschaft, el sometimiento personal hereditario de los campesinos, no tenían derecho civil ni de propiedad, se podía vender separado de la tierra; la Eventurenatividad, dependencia territorial hereditaria con mínimos derechos locales, con adscripción a la tierra y servicios obligatorios al señor, tanto de la casa como de las tierras. El Estado no ejercía jurisdicción sobre esa población rural gobernada por los Junkers. Las ciudades y las propiedades de la monarquía eran dirigidas por una burocracia profesional. Era el alma directa del absolutismo, un rígido sistema de control y peajes y tráfico que regulaba los movimientos de personas y bienes del sector de otro. El rey sargento Federico I
hizo un equilibrio entre nobles y burgueses de las cámaras provinciales, y los Junkers prusianos dominaban con firmeza al Estado y a la sociedad. Las tierras de los Junkers se dividían a la muerte de sus propietarios. Tras la muerte de Federico Guillermo I en 1740 y el emperador Carlos VI, Federico II, su heredero, invadió Silesia en el sur de Alemania. En 1742 se firmó una paz separada con Viena, dejando a Prusia en posesión de Silesia. La recuperación militar de los Habsburgo contra Francia y la alianza de Sajonia con Austria adelantaron la vuelta de Federico en la guerra de 2 años después. Sajonia fue derrotada y saqueada. En 1745 terminó el conflicto militar con la restitución del título imperial y del reino de Bohemia a los Habsburgo. Las victorias de Federico II de la guerra de sucesión austriaca fue estratégica para el absolutismo prusiano, convirtiéndolo en una potencia triunfante dentro de la Alemania. La nobleza local era propietaria de fincas más grandes de la anexión de Silesia, fue la ampliación más importante y lucrativa de un estado europeo continental en esta época. En 1757, la revolución diplomática de Kaunitz unió contra Prusia a Austria, Rusia, Francia, Suecia, Sajonia y Dinamarca. La población de estas potencias era 20 veces mayor que la de Prusia. El objetivo era borrar al Estado prusiano del mapa de Europa. Rodeado por todas partes, Federico II inauguró la Guerra de los 7 años con la invasión de Sajonia, la primera guerra verdaderamente paneuropea. Contó con la participación de todas las grandes potencias como Rusia, Inglaterra, España y Suecia, siendo un conflicto de escala continental que va entrelazándose con un conflicto marítimo y colonial. El aparato militar prusiano tenía un ejército de 150.000 hombres, sobrevivió a los demoledores retrocesos y derrotas para terminar con un final de victorias contra sus enemigos. El secreto de la resistencia prusiana fue su absolutismo. La estructura del Estado se mostró capaz de resistir las enormes tensiones económicas y logísticas de la guerra. Sajonia fue saqueada por Federico II, soportando la mitad del costo total de la guerra prusiana, hundiéndose en una insignificancia política que causó la pérdida de las partes de Polonia. La política exterior de Federico II completó con la obra de su gobierno interior. Los rangos más altos de la burocracia y el ejército que fueron aristocratizados por la monarquía, el sistema judicial fue reformado por Boncoselli, se fomentó la economía por medio de programas para la agricultura y la industria, se fundaron manufacturas estatales, asimismo se promovió la marina y la minería en el desarrollo de las industrias textiles. Federico II fue responsable de una innovación del absolutismo prusiano. Se decretó la educación primaria obligatoria para toda la población masculina. En 1763 tenían una gran importancia las finanzas públicas, el reparto de Polonia en 1772. De acuerdo con Rusia y Austria, añadió Prusia Occidental y Ermland a los dominios de los Hohenzollern en el este, consolidándolos como un solo bloque territorial y aumentando el potencial demográfico del Estado hacia el final del reinado. La reputación militar del absolutismo prusiano después de la Guerra de los 7 años era formidable. En 1806, las acciones bélicas de Napoleón colocó al absolutismo prusiano en una prueba. Sus ejércitos fueron derrotados en Jena y se firmó un tratado de paz en Tilsit, que reducía a Prusia a la condición de satélite, en el cual todos sus territorios al oeste de la Elba fueron confiscados por parte de los franceses, plantaron sus cuarteles dentro de las fortalezas prusianas e impusieron fuertes indemnizaciones. Después se inició la era de las reformas, donde el Estado prusiano utilizó su talento político, militar y cultural para salvar su existencia y renovar sus estructuras. Muchos reformadores provenían de la Alemania occidental y central, en el cual estas regiones socialmente fueron mucho más avanzadas que la misma Prusia. El absolutismo prusiano experimentó profundos cambios gracias a su contiguidad cultural y territorial con el resto de Alemania. La servidumbre fue formalmente abolida y se abrogó el sistema jurídico de los 3 estamentos. Esta política tropezó con la posición de los Junkers por su radicalismo, cuando Stey comenzó a moverse contra las jurisdicciones patrimoniales y la inmunidad fiscal de la nobleza al planificar un levantamiento general armado contra Francia. Fue inmediatamente despedido. Hardenberg modernizó el absolutismo prusiano al darle un empuje sin afectar lo esencial del Estado feudal. La reforma agraria de 1810 y 1816 intensificó la miseria rural, como resultado de la ampliación de propiedades señoriales y de una masa creciente de campesinos sin tierras, a los que estrictas ordenanzas legales mantenían a disposición de los Junkers.
Esto aumentó la versatilidad de los Junkers sin ninguna pérdida de privilegios. Las cargas señoriales persistieron tiempo después de la abolición de la servidumbre. Hardenberg abolió los monopolios gremiales y Humboldt modernizó drásticamente el sistema de educación pública. Schachers y Nassau organizaron un sistema de reserva a los burgueses. El efecto de la reforma es reforzar el estado monárquico en Prusia, sin embargo, la clase Junker comenzó a agitarse por vez primera, sintiéndose amenazada por los reformadores de von Marwitz, dirigente de la disidencia brandeburguesa contra Heidelberg. Atacaría de forma reveladora tanto al absolutismo como al parlamentarismo. Este conjunto de reformas permitió a Prusia participar en la coalición final que derrotó a la Francia napoleónica, en el cual Prusia participó en el Congreso de Viena con sus vecinas Rusia y Austria. El punto crucial de la historia del absolutismo prusiano no hay que citarlo en las ganancias que consiguió con el Tratado de Paz para impedir que obtuviera Sajonia y compensarla por la absorción rusa de la mayor parte de Polonia. Los aliados concedieron a Prusia la región de Renania y Westfalia, contra la voluntad de la Corte de Berlín. Las nuevas posiciones tenían una población superior a la de todas las antiguas provincias juntas. El peso demográfico de Prusia se duplicó hasta superar los 10 millones de habitantes. Baviera, los campesinos pagaban cargas consuetudinarias y los terratenientes gozaban de derechos especiales de caza. La agricultura de pequeños arrendatarios estaba profundamente arraigada y la clase nobiliaria estaba formada generalmente por señores que no admiraban sus propiedades como los nobles en Prusia, a diferencia de los Christalle o de los Junkers. Los tres aspectos cruciales de la evolución socioeconómica de Prusia que hicieron posibles los éxitos del programa bismarckiano fue la reforma agraria de Hardenberg en 1816, que condujo a un rápido avance en la economía cerealista al liberarse del mercado de la tierra. La reforma expulsó del campo a los Junkers endeudados y aumentó el número de burgueses inversores en tierras. Apareció un estrato de agricultores prósperos y se produjo una notable racionalización de gestión para la gestión agraria. En 1855, los Junkers quedaron en el campo y eran propietarios de fincas más grandes y productivas. En 1880, el sector agrario entró en una fase de expansión y prosperidad entre 1815 y 1864. Los nuevos latifundios eran cultivados por trabajadores asalariados, convirtiéndose en empresas capitalistas ortodoxas, en el cual ese trabajo era regulado por una Gesindordnung feudal que perduraría hasta el siglo XX e imponía una rígida disciplina señorial sobre los trabajadores agrícolas y los servidores domésticos, con penas de prisión para los huelgas y límites estrictos a la movilidad. A principios del siglo XIX, la burocracia estatal fue la autora de unir la mayor parte de Alemania con Prusia en una zona comercial. Von Motz y Massen, del Ministerio de Hacienda, fueron los arquitectos de este sistema construido entre 1818 y 1836. Excluyó a Austria del desarrollo económico alemán y ligó comercialmente a los pequeños estados con Prusia. El auge de la construcción de ferrocarriles en 1830 estimuló un crecimiento económico dentro de la Unión Aduanera. La política de bajos de aranceles culminó en el Tratado de París con Francia en 1864. Fue una arma decisiva en la competencia diplomática y política entre Berlín y Viena. La unificación alemana venía marcada por el crecimiento industrial del Ruhr. La burguesía renana formaba un grupo más ambicioso y abierto. Sus portavoces Mivesen, Kampausen, Hassemann organizaron y dirigieron el liberalismo alemán, lucharon por la aprobación de una constitución burguesa en la Asamblea de Prusia. Su programa significaba el fin del absolutismo de los Hohenzollern. En 1848 hubo por primera vez un Landtag nacional, con una cámara con un sistema electoral de tres clases que garantizaba el dominio de la gran propiedad, y otra cámara que reclutaba entre la nobleza hereditaria, la clase capitalista renana, que se mantuvo en la oposición cuando ganó la mayoría en esa institución. La capitalización de la agricultura del este, el auge de los cereales y el crecimiento de la industria pesada en la formación social prusiana puso las bases económicas para un acercamiento de ambas clases. En 1865, los Junkers prusianos y los capitalistas renanos hicieron posible la unificación de Alemania. El acuerdo de Bismarck con los liberales produjo la construcción del norte de Alemania de 1867. Selló un pacto social de enorme trascendencia.
el reino de Prusia se fundió en un imperio alemán. La estructura del nuevo Estado era capitalista. La constitución de la Alemania Imperial de 1870 incluía una asamblea representativa elegida por sufragio universal masculino, voto secreto, igualdad civil, un código legal uniforme, sistema monetario único, educación secular y comercio interior completamente libre, y la constitución prusiana no fue abrogada, sobrevivió dentro de la constitución imperial con un sistema electoral de 3 clases de votantes. El resultado histórico del conflicto con Austria fue que el ejército prusiano modificó por completo la base de la estructura de su ejército, y los fundamentos sociales del viejo Estado sufrieron una completa transformación. El Estado alemán ya era un aparato capitalista sobredeterminado por su ascendencia feudal, pero fundamentalmente homólogo con una formación social que a principios del siglo XX estaba profundamente dominada por el modo de producción capitalista. La Alemania imperial fue muy pronto la mayor potencia industrial de Europa. Así, el absolutismo prusiano se había transmutado en otro tipo de Estado geográficamente y socialmente hablando, ya que había sido arrastrado poco a poco desde el este hacia el oeste.